el quinto video para física de segundo de secundaria. En este video vamos a ver la materia, los modelos atómicos, el estado de la materia, los cambios de estado de la materia y propiedades físicas. Bueno, al igual que como vimos en el video anterior para el movimiento de los planetas, para la materia también se fueron creando distintos modelos que ayudaron a comprender los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. En la antigua Grecia se propusieron dos modelos antagónicos para describir la constitución de la materia. El primer modelo se le conoce como el modelo de los cuatro elementos, que proponía que la materia era continua. Había otros modelos en los que la materia, al contrario, se proponía que era discontinua. Pero entonces, ¿qué significa que una materia sea continua o discontinua, de acuerdo a los antiguos científicos? Pues el modelo de los cuatro elementos, es decir, del aire, del agua, del fuego y de la tierra, aplica cuando la materia es continua y fue aceptado por Aristóteles, ya que él decía que cuando la materia es continua significa que siempre está formada por estos cuatro elementos en distintas proporciones y no existe espacio entre estos, es decir, no hay un vacío. Y él apoyaba esta idea puesto que él creía que si el vacío existiera no sería posible escuchar el sonido ni ver la luz, puesto que éstas necesitan un medio de propagación. Por otro lado, Leucipo comenzó con el modelo de la materia discontinua, estableciendo que no era un material único y estático el que conformaba todo el universo, porque si no, no se podía explicar el movimiento de la naturaleza. Propuso que la materia estaba formada por diminutas partículas que se movían en un espacio vacío. Después, Demócrito amplió el modelo, añadiendo que los átomos y el vacío formaban todo el mundo físico, y que los átomos son pequeñísimas partículas incompresibles e indivisibles que solo difieren en forma, arreglo, posición y magnitud. Estos fueron los dos primeros modelos, por así decirlo. Sin embargo, de aquí se fueron creando distintas teorías. Y bueno, los primeros modelos atómicos que nos llevaron a lo que conocemos hoy en día fue, para empezar, el modelo atómico de Dalton. Aquí se confirmaron las propuestas hechas sobre la materia discontinua, exceptuando que los átomos de un elemento son diferentes a todos los de los demás elementos. Es decir, los átomos de hidrógeno, como podemos ver, son iguales entre sí, pero difieren de los átomos de oxígeno, y así con todas las demás elementos que conocemos. Además, descubrió que los compuestos están formados por átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el agua, que tiene hidrógeno y oxígeno. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Después, el modelo atómico de Thomson, que fue propuesto en 1904, descubrió que eran las partículas que conformaban los átomos, porque aquí sabíamos que habían ciertas partículas que existían en los átomos, pero no se sabía qué era. En este modelo ya se descubrió que éstas se atraían o se repelían entre sí, y a esto se le conocieron como cargas eléctricas. Propusieron que había dos tipos de cargas de acuerdo a su comportamiento, la carga positiva y la carga negativa. Sin embargo, nada más establecieron el electrón. Y el electrón ellos dijeron que se encontraba en todos los átomos y que era una masa completamente positiva y que los electrones se encontraban posicionados en ella. Sin embargo, muchos científicos no aceptaron este hecho de que la carga positiva estaba en el centro y que tenía incrustaciones de carga negativa, y por eso un científico llamado Rutherford investigó y descubrió que existía, como se sabía ya, la carga positiva, que se le conoció como un protón, y esta se equilibraba la carga negativa de los átomos. Entonces, él consideró que el átomo se divide en un núcleo central, como podemos ver aquí, que contiene los protones y los neutrones. Los neutrones son partículas muy parecidas al protón, pero estas no tienen carga eléctrica, no son ni positivos ni negativos. Y bueno, él propuso que los protones y los neutrones se encontraban al centro y que en una corteza formada por electrones giraban alrededor del núcleo en forma similar a cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, como podemos ver aquí. Por último, está el modelo de Bohr, que nos describe lo que conocemos actualmente de la materia, es decir, de los átomos, y se basa en tres postulados. Él dejó
y dijo que el electrón sí gira alrededor del núcleo, pero en órbitas circulares sin emitir energía. Además, él propuso que el electrón no puede estar a cualquier distancia del núcleo. Solo hay pocas órbitas donde pueden estar ciertos electrones y estas vienen dadas por los números cuánticos que dependen de cada elemento. Cuando un electrón se cambia de órbita a una órbita de menor o mayor energía, se emite un fotón, es decir, una radiación, como podemos ver aquí, porque está perdiendo energía y como ya vimos anteriormente, la energía no se pierde ni se destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí se está transformando en una radiación, está liberando energía. Y estos son los números cuánticos que nos ayudan a determinar en qué órbita se va a encontrar cada electrón. Seguramente esto ya lo han visto, lo van a ver más adelante. Y bueno, los estados de la materia. Esto es algo muy básico que hemos visto desde que nacimos. Los sólidos, como una taza, una mesa, son partículas que se mueven oscilando alrededor de posiciones fijas, es decir, no se mueven las partículas, ya que hay unas fuerzas de interacción muy fuertes y la distancia entre estas partículas es pequeña. Y bueno, como vemos, la materia en estado sólido conserva su forma, aun si se intenta deformarlo no puede fluir y no se puede comprimir. Aquí podemos ver un diagrama de cómo se encuentran las partículas en un sólido, que es como yo les decía, una taza. Una taza, aunque tú la aprietes, no la vas a poder deformar, no se puede romper a menos que la avientes, ya porque es demasiada fuerza. Sin embargo, no se deforma ni nada por el estilo. El líquido, en cambio, como el agua, pues no se agrupa formando una estructura fija. La interacción entre las fuerzas, que te digo que son las fuerzas de interacción entre estas partículas, es un poco más débil que en los sólidos y están a mayor distancia que en el estado sólido. Y bueno, la materia en el estado líquido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Puede fluir y no se puede comprimir con facilidad. Y así se pueden ver las partículas en estado líquido. Y bueno, podemos ver en el agua cuando la servimos en un vaso cómo se adapta a la forma del sólido. Por otro lado, las partículas en estado gaseoso mantienen una gran distancia entre sí. La interacción entre ellas es muy débil y se mueven libremente, colisionando con otras y contra las paredes del recipiente que las contiene. La materia en estado gaseoso no puede conservar su forma. Esta se adapta a la del recipiente que lo contiene y lo ocupa por completo. Puede fluir, se puede comprimir y se expande con mucha facilidad. Y aquí podemos ver cómo está más abierto que todavía que en el líquido. Por último, el plasma es muy parecido a un gas y consiste en partículas que se mueven desordenadamente, pero estas están cargadas, es decir, tienen protones, electrones, y brillan con la luz. El Sol y otras estrellas consisten de plasma, las auroras boreales también, y lo encontramos también en los interiores de las pantallas de televisión o de los celulares. Y bueno, al igual que cualquier gas, estas no tienen volumen ni forma fija, pueden fluir y las partículas están chocando entre sí. Bueno, algunas de las propiedades que vimos que se relacionan con estos estados van cambiando. Estas son la masa, que se vio con relación a la fuerza anteriormente en otros videos, pero también nos sirve para cuantificar aquí cuánta materia contiene un objeto. El volumen, que seguramente ya lo has visto en matemáticas, y es la cantidad de espacio que ocupa un objeto, y en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. La densidad, que es la cantidad de masa que tiene cada objeto por unidad de volumen ocupado, y las unidades del sistema internacional son kilogramo sobre metro cúbico. Y bueno, como te digo que es la relación entre la masa y el volumen, aquí podemos ver que esta letra griega que se llama ρ representa la densidad y es igual a la masa entre el volumen del objeto. Y por último, la propiedad que se llama compresibilidad es la distancia que separa las partículas entre sí. Por ejemplo, un sólido, como vimos aquí, no tiene distancia o su distancia es muy pequeña entre las partículas. Entonces se puede decir que es
es incompresible. En cambio, un gas, como la distancia es muy grande, pues sí se puede comprimir, que es como lo podemos ver aquí en esta figura, que un gas, si lo pones en una máquina como esta que se llama pistón y lo aplastas, sí logras comprimir el espacio entre esas partículas. Por eso se llama compresibilidad. Por último, vamos a ver cómo se producen los cambios en los estados de esta materia. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que es un sólido, y de sólido, por ejemplo, un hielo lo puedes pasar a líquido por fusión. Es decir, lo estás calentando para cambiarlo a líquido. Y aquí podemos ver que hay un punto de fusión, hay una temperatura en la que hace que este sólido pase a líquido. Y después este líquido también puede pasar a gas. Es decir, cuando se evapora el agua, que se le conoce como vaporización. Y bueno, esto también es una temperatura de ebullición, se le conoce, y es cuando el líquido llega a cierta temperatura que empieza a cambiar de estado. Y bueno, cuando saltamos desde sólido hasta gaseoso lo conocemos como sublimación, y es cuando no pasas por estado de líquido, directamente incrementas tanto la temperatura que se pasa directamente de sólido a gaseoso. Y bueno, de gaseoso también podemos ver a la inversa, de gaseoso se puede regresar a sólido, porque como ya vimos la conservación de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí estamos viendo cómo esta materia se va a transformar otra vez a un sólido. Y bueno, cuando se transforma de gas a un líquido es por condensación, y es a la misma temperatura de ebullición, pero se le conoce como temperatura de condensación. Y de líquido a sólido es la solidificación. Estás solidificando este líquido, y también es en esta temperatura de fusión. Y al igual, cuando pasas de gas a sólido nada más, se le conoce como sublimación regresiva. Y con esto tú puedes ir cambiando de estados y te va a ser muy útil si tú lo puedes ir experimentando en tu casa. Por ejemplo, si tú dejas un sólido fuera de la hielera, pues se te va a derretir, y ese va a ser el proceso de fusión, porque estás cambiando las temperaturas, estás jugando con las temperaturas de la materia. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Recuerda que si quieres repasar puedes checar tu libro. Ahí vienen todos los conceptos y más información. Muchas gracias.